Queridos amigos, me encanta estar de nuevo aquí con vosotros y hace un ratito estábamos rezando y en la oración pues lo que yo sentía era dar gracias a Dios por que en esta situación en la que estoy, en esta habitación tan tranquilo, tan humilde, tan sereno, oculto, sin embargo pues es posible que haya una conexión milagrosa, ¿no? Y maravillosa entre tú y yo, ¿no? A pesar de la distancia y a pesar, pues yo que sé, de que no podemos vernos ni comunicarnos de una manera directa, pero a través de esta maravillosa tecnología, ¿no? Pues es posible la comunión. Bueno, pues quiero seguiros hablando de la situación del hombre actual, ¿no? Y esta charla la he titulado El hombre moderno, el pecado en el hombre moderno. Mi hermano dice que lo que más cuesta es pensar. Y es cierto, ¿no? Cuando vamos a hacer una cosa, sobre todo si la hacemos por primera vez, tenemos que discurrir y ver, bueno, pues cómo se hace. Una vez que ya está hecha, pues ya las siguientes, pues es eso, rodado, ¿no? Y es cierto, lo que más cuesta es pensar, más que el ejercicio de hacer las cosas, ¿no? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué pensamos? Bueno, pues pensamos porque tenemos alma, porque no somos solo animales, somos incluso más que animales, aunque estos animales puedan ser muy inteligentes. Y este alma pues nos crea muchos problemas. También es cierto, pues que una vida sin alma sería una vida muy triste, muy gris, ¿no? El alma nos hace pensar. Y si en nuestra vida no tuviéramos que pensar, pues seríamos eso, como animales que viven tranquilos, según lo que podemos ver. Bueno, o no tan tranquilos, pero la existencia de los animales desde fuera parece como una existencia simple, no perturbada por grandes ansiedades y grandes angustias y grandes depresiones y grandes problemas, ¿no? Los animales nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, y se acabó todo, y vuelven al polvo. Curiosamente, hay algunas personas que pueden pensar un poco así. Quiero contaros la anécdota de una prima de un amigo mío que se llama Richard. Y esta mujer pues le dijo a Richard un día, así, pero muy cabreada, dice: vosotros, los cristianos, sois muy avariciosos. Anda, y le dijo Richard, ¿por qué? Dice: sí, son muy avariciosos. Dice: porque nosotros, la gente normal, solo esperamos vivir aquí unos cuantos años en la vida y ya está, solo unos años, pero vosotros queréis vivir para siempre. ¡Qué avaricia! Y me hizo mucha gracia cuando me comentó Richard esto, porque es cierto, ¿no? Es cierto que, curiosamente, los cristianos somos avariciosos. O tenemos un deseo que no se limita ni se acaba aquí. Es posible, ¿no?, que para muchas personas, pues, baste con vivir aquí, ¿no? Por tanto, si piensas, ¿no?, como la prima de Richard y has reducido tu vida a la vida de un animal, pues está claro que entonces no necesitas salvación. Lo que necesitas es comer. Tal vez también un lugar para vivir, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues mínimas condiciones para estar seguro o segura, ¿no? Pero ciertamente no necesitas salvación. La salvación es para el alma. También es perfectamente posible que no repares en el alma.
y que ni siquiera pienses en ello. Pero el alma, pues se manifiesta, aunque no le hagas caso, y se manifiesta de modos muy extraños. En el pasado, la manera en que se manifestaba este alma era a través de la fe, a través de la religión. La gente buscaba a Dios. Pero hoy en día, como ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Debido a la crisis profunda, ¿no? que supone, sobre todo en Occidente, la crisis religiosa, con todo lo que tiene de bueno, que no todo es desgracia, lo que llamamos el fenómeno de la modernidad, la secularización, con todo lo que tiene de bueno. Bueno, pero esto ha supuesto ciertamente que las personas ya no se ven, ¿no? Movidas a buscar pues una trascendencia, no se ven movidas a buscar a Dios, a creer en Dios. No les interesa la religión. Bueno, no les interesa la religión, depende de qué religión. Hay una religión en la que sí que les interesa, en la cual la religión que consiste en adorarse a sí mismos. Antes la gente, como digo, creía en Dios, pero ahora la gente cree en sí misma. Lo cual está bien. Y bueno, pues sabemos muy bien lo que significa no tener confianza en uno mismo. Lo que supone esto de dolor, de limitación. Es un problema objetivo tremendo, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, pues un estudiante, ¿no? Que no tiene ninguna confianza en sus capacidades académicas, ¿no? O una persona que no tiene tampoco ninguna confianza a nivel social. O una persona que es tan dependiente, ¿no? Que necesita a alguien en quien apoyarse. La confianza en uno mismo es necesaria para poder vivir con un mínimo, ¿no? de confort, de satisfacción, de tranquilidad, ¿no? Poder ser consciente de tus cualidades, ¿no? Y poder llevarlas a cabo y poder, pues eso, emprender tareas, ¿no? Poder tener amistades, poder buscar un novio, una novia, ¿no? Casarte, tener hijos, trabajar. Para todo esto es necesario, por supuesto, tener confianza en uno mismo. Pero yo me estoy refiriendo a otra cosa. Alguna vez, pues, recuerdo que le preguntaba a algún joven, ¿no? ¿Tú crees en Dios o crees en la religión? Y la respuesta era sencilla, ¿no? Yo creo en mí mismo. Yo creo en mí mismo. O sea que no es solamente el hecho de tener confianza en uno mismo de cara a ciertas tareas, ¿no? Que está fenomenal, que está muy bien, que es necesario, sino que yo creo en mí mismo como el Dios de mi vida, como el centro de mi vida. Yo decido, yo soy el Señor y el dueño de mi existencia. Yo soy el hacedor de mi destino. Esta es la proclama, ¿no? Y la convicción profunda en la que vive mucha gente. En la que vive mucha gente. Esto aparentemente es inocente. Y por otra parte, como digo, también es la consecuencia del fenómeno de la secularización, de la modernidad. Pero esta proclamación, ¿no? Este pregón aparentemente inocente tiene muchos problemas. Aquí en nuestra escuela, todos los años tenemos una misa de acción de gracias para el grupo del sexto curso de la secundaria que se gradúa, ¿no? Entonces, pues, como es una escuela religiosa, una escuela católica, pues tenemos esta misa de acción de gracias, ¿no? Bueno, pues en un momento de la misa, normalmente suele ser en el ofertorio, pues los profesores pues acuden al ambón y desde allí pues se dirigen a los estudiantes
y bueno, pues les animan, ¿no? Y les animan con cosas como esta, pues tenéis el futuro enfrente de vosotros. Si tenéis confianza y trabajáis duro, pues el mundo se os abrirá y estará, pues, y os ofrecerá todo lo que tiene que daros. Básicamente, todo lo que los profesores dicen es animarles a que confíen y que si trabajan y que si se esfuerzan, lo conseguirán. Que el éxito estará en sus manos, ¿no? Un día un profesor me dijo que estos profesores que dicen esto no se lo cree nadie. Lo dicen porque tienen que decirlo y porque consideran que, bueno, pues es un acto de amabilidad, ¿no? El expresar este tipo de cosas, pero que en el fondo no se lo creen. Que en el fondo no se creen que esos estudiantes, incluso si trabajan duro, pues vayan a tener éxito. No se lo creen. Sin embargo, pues hay una especie como de pacto. Hay una especie como de pacto oculto, inconfesado, inconsciente, que muchos hemos hecho con la vida desde el principio, ¿no? Este pacto consiste en que si yo trabajo duro, si yo me porto bien, si yo sigo las normas, si yo soy una buena persona, la vida me recompensará. La vida me tratará bien. Me irán bien las cosas. Por eso os comentaba el otro día de la madre de mi amigo Bullón, de mi amigo José. Una mujer que, bueno, pues ella seguramente pensaba que sí, que ella sí que se había comportado bien con la vida, que había trabajado duro, había sido madre de 2 hijos, una buena mujer, una buena esposa, y sin embargo no había disfrutado de la vida. La vida, por tanto, había sido injusta con él. Esta injusticia, como digo, nace de una especie de pacto, ¿no? En el cual, si yo me porto bien, la vida me tiene que corresponder. Un pacto oculto, un pacto tal vez inconfesado, tal vez no reconocido, pero que lo tenemos presente, ¿no? Y que pensamos, si yo me porto bien, ¿por qué las cosas no me van bien? Y fíjate este otro, que ha hecho esto, esto y esto, y sin embargo, fíjate, incluso en los salmos, en los salmos aparece continuamente, ¿no? ¿Por qué el malvado triunfa? ¿Por qué al malvado le van bien las cosas? Es uno de los grandes dramas, ¿no?, de la humanidad. El libro de Job, de alguna manera, pues escribe para dar respuesta a este drama. ¿Por qué al justo, no, le van mal las cosas? ¿Por qué el justo sufre? Y sin embargo, el malvado triunfa y está gordito, orondo y disfrutando. Yo soy el centro de mi vida, el hacedor de mi destino, el Señor y el dueño de mi vida. El año pasado, bueno, en realidad no el año pasado, este mismo año creo. No, perdón, el año pasado, sí. Pues uno de los ministros que nombró Pedro Sánchez al principio del gobierno, después de la moción de censura, pues resulta que se le descubrió una irregularidad y entonces se le obligó a dimitir, ¿no? Y este ministro apareció en una serie de declaraciones en televisión, ¿no? Y era realmente patético. Fue un despliegue vergonzoso, ¿no?, en el cual pues él hizo una serie de, no sé, de quejas de cómo pues los reporteros y los periodistas se habían lanzado hacia él como una jauría, ¿no? Como una jauría. Y como digo, y me acuerdo que estuvimos comentando mi hermano y yo, que si este hombre pues hubiera hecho sencillamente una sencilla, ¿no?, pues declaración de que sí, de que lo que había hecho no estaba bien, ¿no?, y se hubiera disculpado, ¿no?, pues la gente lo hubiera entendido.
la gente lo hubiera entendido y lo hubiera aceptado y lo hubiera disculpado. Pero entonces yo entendí con mucha claridad, ¿no?, que para este tipo de personas no está permitido, ¿no? No es posible el ser humilde. No es posible ser humilde. Ser humilde significa algo así como desaparecer, como dejar de tener existencia. No es posible ser humilde. Estas personas tienen que ir por la vida con una sensación de autoimportancia ante ellos y ante los demás. Reconocer que eres humilde, que eres poca cosa, es desaparecer. Y entonces yo entendí, ¿no?, que un reconocimiento, ¿no?, de su error, de que pues efectivamente se había equivocado, que lo que había hecho no estaba bien, pues que es algo realmente más allá de lo que esas personas son capaces de hacer. Por tanto, esta religión, ¿no?, de creer en uno mismo, de colocarme yo en el centro de mi existencia, como el dueño y señor de mi vida. Esto es lo que se llama técnicamente el proyecto causa sui. El proyecto causa sui. Causa sui son dos palabras latinas, pero que se entienden bien. Causa, pues lo mismo que en español. Sui, de sí mismo. Es decir, el proyecto de ser la razón, la explicación de sí mismo. Yo tengo dentro de mí la explicación de mí mismo. Y esto es una barbaridad. Por eso el proyecto causa sui no puede funcionar. El yo querer ser la razón, el origen de mí mismo, sencillamente no tiene sentido. Porque es que yo no me he hecho a mí mismo. Yo un día me descubro que existo. Pero si soy sereno y sencillo y consciente, tengo que aceptar que yo no me he dado la vida a mí mismo. Y que ni siquiera la vida me la dieron mis padres, porque ellos la recibieron a su vez, ¿no? Ellos me la transmitieron, que es distinto. Pero no me la han dado en el radical y pleno sentido de la palabra. Por tanto, puesto que yo no tengo la vida desde mí mismo, hay muchísimas cosas de mí que no puedo responder. ¿Cómo funciono yo, por ejemplo? Si yo ahora mismo me digo a mi brazo, levántate, pues mi brazo se levanta, ¿no? Mi brazo se eleva. Pero si yo tengo que explicarme qué he hecho para levantar mi brazo, no lo sé. Yo no sé qué nervios o qué músculos o qué células o qué neurotransmisores o qué parte de mi cerebro se ha activado y cómo desde la parte de decisión que está en el lóbulo frontal, pues se han emitido una serie de mensajes a través de ciertas neuronas. ¿Qué mecanismos? Es que no lo sé. Yo solo sé que, bueno, pues hay una intención y el brazo se levanta. Y como eso, pues tampoco sé cómo mi corazón, ¿no?, pues late. Tengo por aquí muchas averías, porque el otro día estuve con un martillo, ¿no? ¿Veis? Aquí me maché. ¿Veis? Entonces, pues, esto ocurre hace unos días. Y es una maravilla. A mí a veces me gusta, ver cómo mi cuerpo se regenera. Cómo después de una herida, pues, hay una serie de mecanismos que intervienen, pues, para que lo que está herido se sane. Y lo que está muerto, pues se desprenda del cuerpo y unas células nuevas pues acuden a ocupar su lugar. ¿Cómo ocurre todo esto? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Algo tan sencillo como respirar, como los procesos de digestión, de absorción, de eliminación que ocurren dentro de mí. ¿Cómo ocurren? No lo sé. Sí, es cierto que la medicina cada vez pues va aclarándonos cantidad de cosas, ¿no? Pero lo importante es que todo esto ocurre dentro de mí, todo esto ocurre dentro de mí mismo sin que yo sea consciente. Él yo solito ocurre.
Mi respiración, en la mayor parte de los casos, es automática. Los latidos del corazón, la digestión, todo esto ocurre sin que yo tenga que estar preocupado por ello. ¿Mm? Bueno, pues no solamente es que no sé, pues cómo respiro, ¿no? Sino quién soy yo, mi profunda identidad radical. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en este planeta? ¿Por qué existen las cosas? Imaginaros qué cantidad de problemas tan tremendos a los que no puedo dar respuesta. Este peso es tremendo. Este peso existencial es demasiado para cargar con él. Lo que ocurre con esto es que este proyecto causa sui, ¿no?, en el cual yo quiero ser el centro de mi vida, por una parte, significa el deseo, la aspiración, la creencia en ser alguien muy importante. Pero al mismo tiempo, cuanto más deseo, aspiro a ser alguien importante, al mismo tiempo siento la brutal amenaza de que no soy nada. De que soy nada más que una cosa muy pequeñita que puede desaparecer en cualquier momento. Y ahí vive el hombre moderno. Ahí vive, por una parte, en un deseo brutal de ser el centro. Como decía Carlos Marx, me di cuenta que no soy nada, pero lo quiero ser todo. Me di cuenta que no soy nada, pero lo quiero ser todo. Bueno, pues ese quererlo ser todo y al mismo tiempo ser nada, ser todo. Shakespeare dice en unas líneas memorables, inmortales, en su obra Macbeth, dice: la vida no es más que una ilusión. Es como un pobre actor, ¿no?, que está nervioso, inquieto, porque tiene que ir a actuar. Entonces sale al escenario y nunca más se vuelve a hablar de él. La vida no es más que un cuento recitado por un idiota, lleno de emoción y de furia, pero que no significa nada. Eso es lo que dice Shakespeare. Bueno, pues como os decía, en el pasado, el hombre antiguo, ¿no?, por decirlo así, o el hombre simplemente de hace unos siglos, ¿no?, tenía una buena explicación para entender su drama, ¿no? Y la explicación era el pecado, sobre todo el pecado con mayúsculas, el pecado original. El pecado original, que es el principio de una serie de dramas, ¿no?, de una historia de desatinos. El pecado original que inicia pues toda la secuela de odios, de rivalidades, de avaricias, de mentiras. El pecado que desencadena o que abre la caja de Pandora. Esta historia del pecado original, la modernidad, que ha destruido todos los mitos, incluyendo por supuesto el mito del pecado original, pues ha destruido por tanto la posibilidad de dar sentido al drama de la existencia humana. Es decir, el hombre moderno ya no cree en el pecado, y mucho menos en el pecado original. Habiendo aceptado y reconocido la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, el hombre moderno no ve ningún sentido en pensar en que hubo una primitiva pareja que cometió algo así como un pecado comiendo una manzana y que por tanto pues eso pues se transmitió. El hombre moderno no tiene ya una manera
de entender la condición actual. Ese es nuestro drama. El hombre moderno es un pecador, pero sin ninguna palabra para llamar a su condición de pecador. Este es el drama. ¿Cómo explicar? ¿Cómo entender? ¿Cómo dar sentido a este drama? Esa va a ser nuestra tarea. Y yo lo que propongo es que la palabra pecado sigue teniendo sentido. Pero por supuesto tiene que tener un sentido mucho más amplio. Lo vamos a seguir utilizando, ¿no? El pecado como romper la ley. Como me acuerdo cuando estudiábamos el catecismo, obediencia voluntaria contra la ley de Dios. Perdón, desobediencia voluntaria contra la ley de Dios. Cuando desobedecemos esta ley de Dios de un modo consciente y voluntario, cometemos un pecado, eso es cierto. Pero el pecado tiene que ser más que esto. Y vamos a entenderlo, el pecado, como el proyecto causa sui. Como el proyecto de individualidad en el cual yo quiero ser el centro de mi vida. Esto que aparece como algo muy inocente, o como algo que aparentemente no tiene repercusiones, o como algo que nunca se ha legislado en contra, y que ciertamente no aparece en la lista de pecados, que no aparece entre los 10 mandamientos. Sin embargo, esta es la causa del drama del hombre actual. Esta es la causa del desastre en el que vivimos, aunque no lo sepamos. Uno puede decir, ¿cómo se me puede acusar de pecado si ni siquiera soy consciente de ello? Pues es cierto. Por eso quiero utilizar el nombre de pecado de un modo diferente, más amplio. No solamente, pues como digo, ¿no? Yo sé que comer las peras del vecino está prohibido, pues lo hago. Bueno, pues sí, eso es pecado, vale. Pero también es pecado un desorden profundo en la existencia. A eso me refiero. A este desorden profundo de la existencia. Que a lo mejor ni siquiera tenemos una ley que lo prohíbe, como no matarás, o no cometerás adulterio, o no robarás, o no dirás falso testimonio y mentirás. Sí que es cierto, ¿no? Que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Y el proyecto causa sui, el proyecto de ser yo la causa, el Señor, el origen, va ciertamente contra este primer mandamiento, el primerito de todos, aunque no nos demos cuenta. Este es el drama en el que estamos metidos, ¿no? Todos de alguna manera. Por eso el Señor nos tiene que sacar de aquí, porque no sabemos salir de aquí. Lo mismo que el pueblo de Israel en Egipto está atrapado y está metido en unas circunstancias existenciales de muerte, en dura esclavitud. Veremos también que este proyecto causa sui, en el cual yo soy el centro y me proclamo el dueño de mi existencia, aunque aparentemente me dé satisfacciones. Sin embargo, los costes, las angustias, las tribulaciones, los desórdenes, el profundo malestar que esto supone es inmenso, es terrible, es terrible. Y esto, ¿sabéis por qué ocurre? Por una razón muy sencilla, porque tenemos alma. Si no tuviéramos alma, no habría ningún problema. Podríamos vivir como animales, sin grandes complicaciones. Pero la prueba de que tenemos alma es el dolor
y el sufrimiento en el que estamos metidos. El alma, por tanto, es la condición de nuestra felicidad y también el precio que pagamos si estamos en unas circunstancias erróneas y equivocadas. Esto es una llamada a clamar, a pedir ayuda. Por tanto, tú que me escuchas, porque esto no es o no pretende ser una conferencia, sino quiere ser pura predicación, en el cual quiero pues llamar a la puerta de ti mismo y quiero pedirte que escuches tu dolor. Sí, exactamente eso. Que escuches tu dolor, que escuches la voz de tu alma. Y lo que quiero decirte desde lo profundo de mi ser es que hay salvación. Que hay salvación. Que hay vida, que hay resurrección, que hay solución, que hay salvación para esas circunstancias en las que tú puedes estar. Tal vez has pensado que, bueno, pues me corresponde a mí cargar con el peso de mi vida. No te corresponde a ti. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado para ti y para mí cargar con el peso de nuestra vida. No podemos. Nos hundiría, nos aplastaría. Necesitamos a alguien que cargue con ese peso. Porque no nos hemos creado. No nos hemos dado la vida, no nos hemos dado la existencia. No podemos cargar con el infinito peso de nuestro ser y de nuestra existencia. Nosotros no podemos justificarnos. No podemos autentificarnos. Tenemos que recibirlo como un don, en pura gratuidad. Y esta es la salvación. Gracias.